Buenísimo, gracias. Listo. Bien. Bueno, genial. Les decía, los instrumentos analógicos, que, como esto, que tienen una aguja, ¿sí? Una aguja indicadora, que se utiliza en las salas de control, por ejemplo, en las industrias, en las grandes industrias, porque, bueno, todos los parámetros, por ejemplo, de lo que es motores, ¿sí? Y distintos equipos que hay en la industria son controlados, tanto el consumo eléctrico como la tensión, la potencia que consumen, etcétera. Bueno, podemos encontrar distintos, ¿sí? Instrumentos como estos agrupados en tableros y en salas de control. Bien, vamos a continuar con la clasificación. Dicho esto de los instrumentos indicadores analógicos, tenemos los instrumentos registradores. Bueno, los instrumentos registradores anotan gráficamente las variables que están midiendo, sea potencia, sea corriente, tensión, ¿sí? Frecuencia, no sé, ángulo de fase, lo que sea. Lo van registrando en el tiempo, van haciendo una gráfica como si fuese un electrocardiograma, podríamos decir. Esos son instrumentos registradores, se los llaman data logger, ¿sí? Muchas veces hay industrias que esos registros los van guardando, ¿sí? Para analizar la variación de esas variables en el tiempo. ¿Tá? Después tenemos los instrumentos digitales, ¿sí? Son los que la magnitud eléctrica se indica en una pantalla, no con una aguja, sino que es un numerito. Yo dejo, a ver, voy a dejar de compartir un cachito, ¿sí? Y yo, por ejemplo, tengo este instrumento digital, es una pinza amperométrica, si ustedes ven ahí, ¿sí? Pueden ver el valor, ¿sí? Hay un valor ficticio, ¿está? Bueno, esos son, ¿sí? Instrumentos digitales, los que indican la variable medida con un numerito, ¿está? Y después podemos tener los instrumentos totalizadores, son los que indican la energía total suministrada durante un cierto tiempo. También se los llaman instrumentos contadores, ¿está? ¿Dónde tenemos nosotros instrumentos totalizadores? Bueno, en el pilar de la luz. Si ustedes, ¿sí? Le prestan atención al medidor, ¿está? El medidor es, los nuevos medidores, ¿sí? Son instrumentos digitales que nos dan un valor numérico, pero son totalizadores, porque si ustedes prestan atención, la energía que se va consumiendo, tanto la energía activa como la energía reactiva, va aumentando el valor, sí, el valor total. Entonces, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo hace la empresa que suministra la energía eh, para determinar el valor de lo que nosotros consumimos en el mes, ¿no? Bueno, tienen una persona contratada que pasa todos los meses por el medidor y anota el valor total que ve. Entonces se va restando, por ejemplo, el de este mes, al de este mes se le resta al del mes anterior y ahí tenemos el consumo del mes. ¿Sí? Ese tipo que anda midiendo, profe, ¿el Sí. tipo te ¿Es puede amigo colocar cualquier tuyo? cosa? No, no te ¿Eh? pregunto. ¿Puede colocar cualquier cosa o no? ¿O hay algo No, que no, no puede hacer no. ese Bueno, tipo de... vos imaginate el perjuicio que es para la empresa si un usuario detecta que la persona que registra esos valores registró cualquier cosa. ¿Sí? A Sí, pero través si es para menos, bueno, y si es para menos, también es para perjuicio tuyo. Ahí también tenés un perjuicio. ¿Sí? Puede ocurrir. pero, ¿Está? pero por eso, ¿la empresa puede comprobar eso? Que haya anotado de más o que haya anotado de menos. Claro. Mirá, se puede comprobar. Yo hace años, sí, tuve unos problemas acá en el medidor y yo todos los meses, sí, más o menos sabía para qué fecha pasaba el empleado este que anotaba los valores y yo registraba los míos y después cuando venía la factura, sí, comparaba y bueno, no había mucha diferencia, siempre eran un par de kilovatios
¿sí? Pero puede ser por la diferencia de días, nada más. Pero yo particularmente nunca he tenido problemas, ¿sí? Vos imaginate que si es una persona deshonesta, bueno, está corriendo peligro su fuente de laburo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, vos trabajás y vas a la casa de tu abuelita y tranquilamente le podés cobrar menos. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, no sé cómo hará la empresa para verificar ese tipo de irregularidades. Ahí ya hay que hilar muy No profundo, quiero, ¿no? no quiero hablar sin saber, pero me parece que la gente de DEM, ellos directamente no pagan. Bueno, Sí, pero ellos, pero qué sé yo, la novia, el amigo que juega al fútbol, Claro, claro, bueno, pues sí, pero ese te quiero tipo, decir ese que tipo, claro, pero ese tipo de trampas, te digo yo. Yo pensé que había una maquinita con una foto que sacaba al medidor y después, bueno, se comprobaba por algún sistema. Me Y imaginaba eso, una ¿no? pregunta, ¿esa persona que hace el testeo es de DEN? Porque no es, me parece que es de no, otra compañía, ¿no es de Cells? son de otra compañía. puede que sea de otra compañía, la verdad que eso no sé. Por lo menos los que hacen los cortes de luz, creo que son Cells. Yo tengo un amigo laburado ahí. Bien, puede ser. Puede ser que sea una A la cantidad de contratista, veces me sí, peleé con pero esa gente para que no me corte la luz. me imagino. Eh, pero bueno, Enganchaban arriba del árbol, eh, después enganchaban en la tele. bueno, en esta materia no vamos a ver sistemas de enganche, pero bueno, podríamos quizás armar algo en algún momento. No, bueno, pero yo lo que iba que es el instrumento más totalizador que mejor podemos visualizar nosotros justamente es el medidor, ¿está? Ustedes, por ejemplo, hoy van al medidor, se paran frente a él, ¿sí? Y anotan la energía activa y la energía reactiva. Mañana, ¿sí? A la misma hora van y anotan la energía activa y la reactiva. Bueno, hacen la diferencia y van a tener el consumo en 24 horas. ¿Está? Bueno, ese consumo el que te facturan ahora es por 30 días, ¿sí? Es decir, hay una persona que cada 30 días está pasando registrando. No sé si lo registra manualmente o si lo registra con una fotografía, en lo cual podría quizás tener una aplicación específica, Claro, esa es ¿sí? la pregunta. Que evite cualquier tipo de dificultad. Porque yo No si lo sé, trabajo ahí, pero en a la ese caso, abuela, al tío, a todos les cobro claro, menos. pero en ese caso tendríamos que quizás esperar a la persona que hace eso y consultarle, ¿no? Pero bueno, ese es el instrumento totalizador que podemos ver con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque indican energía total. ¿Está? Son instrumentos contadores. Lo mismo el medidor, el viejo medidor con la ruedita, ¿sí? Ese también va midiendo la energía total. Si hoy uno mira en su pilar de la luz, lo que va a ver es el consumo de todo su historial. Es decir, si te dice 155.000 kilovatios, ¿sí? No es que lo consumiste en el último mes, sino que son 155.000 kilovatios desde que te dieron de alta el servicio hasta hoy. ¿Sí? No sé cuántos años puede tener cada uno de servicio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Bueno, la deflexión tiene que ver con los instrumentos, ¿sí? Analógicos. Y es la cantidad de divisiones que se mueve la aguja, ¿sí? Hay una definición un poco más coloquial, pero es lo que se mueve la aguja, se lo llama deflexión. Campo nominal de referencia. Bien, a ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay instrumentos que, dada su sensibilidad, no pueden trabajar con cualquier frecuencia de tensión, ¿sí? Es decir, ustedes van a encontrar quizás instrumentos que en el margen inferior, ¿sí? En el margen inferior del instrumento, dice 40, ¿sí? Un par de puntitos, 60 Hz. Y está subrayado, ¿sí? Está subrayado. Bueno, ¿eso qué significa? Que ese instrumento puede solamente trabajar en un campo de frecuencia entre 40 y 60 Hz. ¿Está? Por lo cual, si yo lo monto para alguna aplicación que esté fuera de ese campo de referencia respecto de la frecuencia, ¿sí? La medición va a ser totalmente errónea. ¿Está claro?
¿sí? Eso es lo que se llama campo nominal de referencia. Ojo que no es solamente para la frecuencia. Si yo encuentro un valor subrayado, pero no solo el valor, sino que la magnitud, ¿sí? Por ejemplo, la A de ampere, la B de voltaje, ¿sí? KW, que es kilovatios, y encuentro un valor inferior y un valor superior, ¿sí? Subrayado y al lado una unidad, significa que ese instrumento funciona dentro de ese rango de unidad. Por encima de esos valores no va a funcionar, por debajo, ¿sí? También. O las mediciones que pueda llegar a hacer van a ser totalmente erróneas, ¿sí? Ah, estoy mirando Totalmente un tester yo. equivocadas. ¿Cómo? Estoy mirando un tester que tengo acá y me dice que Sí. tiene 750, no, la rayita abajo dice 20 miliamperes. Bien. ¿Pero qué dice? ¿0,20 o solamente Ahí estoy, 20? ahí estoy compartiéndola. A Mírala. ver, voy a dejar de compartir yo. A ver, compartirlo, dale. ¿Se ve? No lo veo. No, no lo veo, no lo veo. Se ve borroso. Está muy A cerca, ver, Cristian, por eso. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Cristian. Ahí dejaré un poco la primita. Dejarlo primero. 750 volt de alterna me parece que dice, y después abajo no veo. Y 200 Abajo del A ver, a miliamperes. ver. claro, 20 miliamperes. Claro, pero ese valor no está subrayado, ¿sí? A lo que voy que no está subrayado. Esos son valores mínimos, ¿está? Valores mínimos. Por ejemplo, dicen una 10 amperes, tiene la rayita y abajo los puntitos. Ajá. Pero no tiene el rango, no tiene un Eso de rango, ¿no? continua, ese Ah, símbolo de continua. ah. No, yo te digo la Claro. verdad, el tester lo tengo y no lo sé usar, ni para medir una Bueno, pila, mira. ya lo vamos a aprender a usar, no te das problema, ¿sí? Pero no, ahí no se refiere al campo de referencia. El campo de referencia tiene que Ah, tener un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Para cualquier variable. ¿Está? Bien. Vamos a avanzar. Bien, la clase. La clase, ¿sí? La clase del instrumento. Todo instrumento tiene una clase. ¿Qué es la clase? Bueno, la clase es para estos instrumentos fijos, como los primeros que les mostré hoy, la clase está relacionada con el error, ¿sí? Cuanto más chico sea el valor de la clase, menor es el error que se comete en la medición. Y eso es cuanto como más del alto calibre, es... profe, el más menos, la Exacto, una cosa tolerancia. así, Ah, sí, exactamente. Tiene que ver con la apreciación del instrumento. Si yo hablo de un calibre, hablo de claro. apreciación, ¿sí? En la parte eléctrica hablamos de clase, ¿está? Entonces, acá en el apunte dice, yo puedo ir con instrumentos, ¿sí? Instrumentos de laboratorio, pura y exclusivamente de laboratorio, con Profe, se escucha mal. Robot. Se corta. Se escucha cortado, profe. 0,1, 0,2. E instrumentos de Profe, campo. ¿puede volver a explicarlo porque no se escuchó? Sí, Está andando mal su internet, profe. bueno, Se corta, se sigue cortando. aguantame un cachito, ahí voy. Dale. A ver, te decía que la clase Se sigue cortando, profe. No, no se escucha nada.
Ah, Se le cortó, salió. parece. Sí, se le cortó. Bueno, ¿quién da la clase? Lautaro Brunet, quedaste como ¿Por qué gestor. siempre quedo yo de anfitrión, boludo? ¿Quién Mirá. continúa con la clase? ¿Será el más alcahuete? Cristian, no me esperaba eso de vos. Cebolla. Eh, Qué jodido que sos. Ahora. Ahí se escuchó, bro. Bien, perfecto. Les Sí, voy sí, a sí. pedir que por favor pongan de nuevo la asistencia que no lo había grabado, ¿sí? Me había salido, ¿sí? Bien. Estábamos con la parte de la clase de los instrumentos. La clase de instrumentos es lo mismo que aquellos que han visto instrumentos de medición mecánico, tiene que ver lo mismo con la apreciación, ¿sí? La clase, cuanto más bajo es el valor de la clase, menor es el error del instrumento. Y cuanto mayor es el valor de la clase, mayor es el error, ¿sí?, que puede cometer, ¿sí?, ese instrumento. ¿Está? Mayor es la diferencia, ¿sí?, la diferencia con respecto al valor real. Porque tenemos que tener en cuenta nosotros que el valor real de una variable que estemos midiendo, sea tensión, corriente, potencia, lo que sea, el valor real nunca lo vamos a conocer. Nosotros vamos a tener una apreciación, ¿sí?, es decir, un acercamiento, pero el valor exacto nunca lo vamos a saber. ¿Está? Entonces, cuanto menor sea la clase, el valor de clase del instrumento, más cerca voy a estar del valor real. Ahora, cuanto más grande es el valor de clase, más me alejo del valor real. ¿Está? Bien. La clase se puede calcular, ¿sí? La clase se puede calcular y se calcula como el error dividido el alcance. El alcance es el fondo de escala de un instrumento. Si yo veo que la última división del instrumento es 180 amperes, ¿sí?, por decir una cosa, bueno, yo sé que el alcance entonces es 180 amperes. ¿Sí? El fondo de escala es el alcance del instrumento. ¿Está claro? Bien, vamos a avanzar. Bueno, por ejemplo, ¿sí?, si yo tengo un instrumento que tiene un alcance de 10 volts y su clase es clase 1, indica que yo voy a tener un 1% de error. ¿Está? Con lo cual, ¿sí?, el 1% de 10 volts, ¿sí?, es 0,1 voltio. Es decir, yo voy a tener, ¿está?, en una medición cualquiera, más o menos 0,1 voltio. ¿Está? ahí varían los ¿Se precios igual entiende también, ¿o eso? no? ¿Eh? Varían los precios también, ¿o no? Un Con respecto a instrumento la que clase. tenga, claro, ¿o no? Claro, obviamente, pero no es que yo en la industria voy a encontrar una clase muy baja. ¿Por qué? No, eso Porque es para justamente, laboratorio más que nada. claro, porque una clase muy baja me eleva mucho el costo de mi tablero, por decirlo de alguna forma. Más para la Entonces, parte de instrumentación por ahí. exactamente, en la parte de instrumentación yo voy a tener, por ejemplo, o de laboratorio, para lo que es calibración, por ejemplo, clases 0,1, 0,2, 0,5. Ahora, instrumentos de uso industrial, como puede ser en una sala de control o de comando, no sé, dentro de Sterling Siderar, de Asindar o de cualquier otra empresa, clases 1, 1,5, 2,5 y hasta 5. ¿Está? Hasta 5 como máximo. Siempre, eso tiene mucho que ver con cuánto me quiero yo aproximar al valor real. ¿Está? Dentro de un límite económico, obviamente. ¿Estamos? Bien. Rango de medida. Ojo con esto. Rango de medida. El rango de medida es un tramo de la escala, en la cual las lecturas son confiables, ¿sí? Se le llama eso al rango de medida. Como regla general, después cuando hagamos práctica, ¿sí?, la próxima clase, tenemos que recordar esto siempre.
a ver, mi medición va a ser confiable si el valor que yo estoy midiendo está en el segundo tercio de mi escala. ¿Está claro? El segundo tercio de mi escala. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un instrumento cuyo fondo de escala es de 90 voltios, ¿sí? El primer tercio, ¿dónde va a estar? De 0 a 30. El segundo tercio, de 30 a 60. Y el tercer tercio, de 60 a 90. ¿Está? Ahora, ¿dónde yo tengo la mayor confiabilidad en mis lecturas? En el tercio que va de 30 a 60. ¿Sí? Ahí es donde tengo la mayor confiabilidad. ¿Sí? Y después lo vamos a ver justamente con un par de ejemplos en la próxima clase. Profe, en la Sí, fotocopia no puede ser que haya dicho que era más confiable en el último tercio, en alguna parte. me fijo, pero en realidad es el segundo tercio, ¿sí? Segundo tercio. Me fijo, puede que haya algún error de tipeo. Si es así, si lo encuentro, te lo paso. ¿Tá? Lo No, digo. Lo me parece, corrijo, pero capaz que me estoy acordando mal. No, no estoy Bueno, seguro. bien. Perfecto. ¿Qué es la sensibilidad? Lo voy a explicar con otras palabras. Ahí, la sensibilidad de un instrumento. La sensibilidad de un instrumento tiene que ver con la inercia del instrumento. ¿Qué significa? Que yo puedo quizás tener, ¿sí?, una corriente muy bajita y la escala no acusa movimiento, ni se mueve. ¿Está? Pero puedo tener otro instrumento, un instrumento B, donde tengo una corriente muy bajita y la aguja, ¿sí?, se deflexionó, se movió, tuvo un movimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es más sensible, el A o el B? El ¿Cuál es A. la pregunta? El B, el B. El B, El porque B. ante Verdad, una verdad, verdad. pequeña, ¿sí?, ante una pequeña, ¿sí?, una pequeña corriente acusa movimiento. Y el primero no acusó movimiento, ¿sí? Es como que ni cosquilla que le hizo. Bueno, eso muchas veces ¿a qué se debe? Eso se debe a la construcción mecánica del instrumento, ¿está? A la construcción mecánica, es decir, a cómo está conformado internamente. ¿Por qué? Porque la corriente esa pequeñita en el instrumento A no venció la resistencia interna, ¿sí?, la resistencia interna mecánica y eléctrica, no venció la resistencia interna mecánica y eléctrica, por lo cual la aguja ni se mosqueó. ¿Está? Entonces, la sensibilidad está relacionada con eso. ¿Está? Con, ante una mínima, ¿sí?, percepción, ante una mínima, a ver, ante un mínimo, ¿sí?, si es que el instrumento acusa o no acusa movimiento en la aguja. ¿Está? Se puede decir también, ponerle con lo inductivo, que hay inductivo dependiendo del modelo que no agarran los 110. Y hay otro que sí, que no lo que Claro, al momento de detectar detectan tensión y otro que no. exactamente, ¿sí? También depende de, está en el apunte 2 y 3, me parece, que dependiendo del tipo de instrumento, si es de hierro móvil o de imán permanente y bobina móvil, dependiendo cuál de los dos usemos, hay uno que es más sensible que el otro. ¿Está? ¿Por qué? Por una cuestión también de las corrientes inductivas que se inducen en la estructura interna del instrumento. ¿Está? Bien, Ese que consumo mostró propio. Christian va bien. Ese que uso yo. ¿Cómo? El Christian mostró uno que a ese le tengo más confianza que al otro. ¿Que a cuál otro? Que el que viene con una patita y viene como una. Ahora no me sale, viene como si fuera una punta plana, digamos. Es como un destornillador, Sencilla. pero tiene un lector digital No, no, arriba. no, 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 es un inductivo así también, pero tiene una punta plana. No tiene linterna y algunos hacen. Ah, claro. Bueno, está. Vamos con el consumo propio. A ver, el consumo propio, es decir, cada instrumento para su funcionamiento tiene un consumo de una potencia que, ¿sí?, puede ser pequeña, ¿sí?, en algún instrumento un poquito más grande.
ese consumo propio, ¿sí? Se lo tiene que tener en cuenta al momento de seleccionar el instrumento. Obviamente que nosotros no vamos a seleccionar, pero es decir, todos los instrumentos tienen un pequeño consumo de potencia. ¿Está? Guárdame que tengo un cartelito acá que estoy hinchando la guinda. Ahí está. Bien. Sobrecarga. Esto es interesantísimo, ¿sí? ¿Qué es la sobrecarga? La sobrecarga es el valor máximo al que puedo llegar con un instrumento sin dañarlo. ¿Está? Y la sobrecarga muchas veces está especificada en el manual del instrumento o en alguna parte, en algún margencito, ¿sí? Del tablerito. ¿Está? Por ejemplo, dice ahí, si yo tengo un voltímetro que tiene un alcance de 100 voltios y el valor especificado de carga es del 150%, eso va a significar que el instrumento se puede bancar ocasionalmente, no siempre, ocasionalmente, una sobrecarga de hasta 150 volts. Y el instrumento no se destruye, ¿sí? Es decir, sigue funcionando, va a generar, va a seguir funcionando correctamente. Pero ojo, no hay que jugar con la sobrecarga, ¿está? Lo de la sobrecarga es ocasionalmente, ¿está? No es que siempre, es decir, si yo tengo un voltímetro con un alcance de hasta 100 y una sobrecarga de 150, no es que lo voy a poner a medir siempre 150 voltios. ¿Se entiende eso? Es decir, la sobrecarga es ante un potencial inconveniente que yo tenga en la medición, bueno, hasta cierto valor por encima del máximo, el instrumento se la banca y sigue funcionando. Aparte ahí no sería exacto, profe, ¿no? Un pico de tensión, ¿no? Sería. Exacto, lo que llama un pico de tensión. Exactamente, un pico de tensión. ¿Está? Un pico de tensión o un pico de corriente. ¿Sí? Es decir, pasa. Sí, que se queda atorado determinada cosa, un motor, y eleve la corriente por un momento y lo aguanta. Exacto, exacto. Y es decir, y si el instrumento que está midiendo la corriente de ese motor, ¿sí? El tablerito que tenemos ahí, que está midiendo la corriente del motor, ese instrumento, no tiene un valor de sobrecarga mayor a la sobrecarga que se pueda llegar a dar, bueno, ese va a fallar, ¿sí? Y es una causa, es muchas veces una causa de falla en justamente estos instrumentos de medición, ¿sí? Como los primeros que le mostré hoy. La sobrecarga. ¿Por qué? Y porque se sobrepasa el valor de sobrecarga y ya ahí el instrumento comienza a medir cualquier cosa o directamente. Un error muy, muy común es que estos instrumentos adentro tienen un resorte muy pequeño, ¿sí? Que es el que hace volver la aguja a la posición de cero, ¿sí? Ya vamos a ver cuando estudiemos cómo trabajan internamente. Bueno, ese resorte es de un alambre muy finito y muchas veces se corta, ¿tá? Por un valor de sobrecarga, por ejemplo. ¿Tá? A mí me ha pasado, ¿sí? Yo he roto un par de estos, vamos a decirlo así por boludo, pero bueno, me ha pasado, ¿no? Por no chequear posible sobrecarga. ¿Tá? Bien. La exactitud, sí, es lo más cerca que yo me puedo aproximar al valor al valor real. ¿Tá? Bien, de la precisión ya hemos hablado. Vamos a ver un cachito los errores, sí, que podemos tener. Esto de error absoluto, perdón. No. ¿Quién anda con un tester ahí? Bien, condiciones, los errores que podemos encontrar asociados con las condiciones de funcionamiento del instrumento. Los instrumentos, ¿sí? Trabajan bajo ciertas condiciones, ¿sí? No es que están hechos todo terreno, ¿está? Esas condiciones están especificadas en los manuales, ¿sí? O en el cuadrante, en lo que se llama el panel frontal del instrumento.
Una de ellas es la temperatura ambiente. Ustedes, a partir de esto, se van a dar cuenta por qué muchas salas, o la mayoría de las salas donde están los tableros de control, son salas refrigeradas, ¿sí? Con aire acondicionado. ¿Está? Si ustedes tuviesen la oportunidad de recorrer, por ejemplo, la sala de control de motores en alto horno, van a ver, se van a dar cuenta que la temperatura ahí es uniforme todo el año. ¿Está? Todo el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el calor induce errores. ¿Sí? El calor y estos instrumentos de medición. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa, chicos, cuando por un conductor circula una corriente? ¿Cuál es uno de los efectos que se genera? Calor. El efecto La Joule. temperatura. El efecto Joule, el efecto de temperatura, ¿sí? Exactamente. Bueno, todos esos tableros ustedes van a encontrar, donde están estos instrumentos de medición, todos esos tableros van a encontrar que tienen rejillas de ventilación, inclusive algunos tienen ventiladores internos, ¿sí? Tienen ventiladores internos, e inclusive la sala tiene aire acondicionado, que está controlando la temperatura todo el año. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque el efecto Joule, el desprendimiento de calor, porque no solamente en un tablero hay instrumentos de medición, hay cableado, ¿sí? Hay barras, por ejemplo, de cobre, ¿sí? Entonces la circulación de corriente desprende calor. Y el calor afecta, ¿sí? Al normal funcionamiento de los instrumentos, ¿sí? Entonces la temperatura no debe ser superior a los 20 grados centígrados. Por ejemplo, a mí me tocó en un proyecto en sala de colada de Asindar, ¿sí? Hacer un proyecto del acondicionamiento central de una sala de control porque ya la temperatura afectaba demasiado a los instrumentos y la temperatura que había ahí por problemas técnicos no la estaban controlando y era temperatura de 33, 34 grados, ¿sí? Y había que bajar 13 grados, es decir, era mucho, y afectaba, ¿sí? Afectaba el funcionamiento. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para el normal funcionamiento del instrumento es la temperatura. ¿Está? Bien. La frecuencia, ¿sí? La frecuencia también hay que controlar, la frecuencia a la cual están conectados, ¿sí? La posición del instrumento, vamos a ver que hay unos simbolitos que indican cuál es la posición de montaje del instrumento. ¿Por qué? Porque yo a estos instrumentos, como les mostré al principio, los puedo poner en posición vertical, en posición horizontal o en posición inclinada. Pero no es que a cualquiera lo pongo en cualquier posición. Me tengo que fijar en un símbolo determinado que viene en estos instrumentos, ¿sí? Para qué posición está diseñado el instrumento. Entonces, una de las condiciones a tener en cuenta es justamente la posición. ¿Está? Bien. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos Profe, bien? sí. ¿Y eso de la posición por qué? ¿Qué tiene que ver la posición en el Por una cuestión de la inercia mecánica de la aguja. Es Si son decir, digitales, por si, ejemplo, no sé, o tiene que ser con, ¿cómo es? Con aguja. no, estamos hablando de los instrumentos de aguja, ¿sí? Estoy hablando de los instrumentos de Perfecto. aguja. ¿Sí? Bien. Chicos, queda menos de un minuto. La finalizo y volvemos a ingresar. No ponemos de nuevo la asistencia porque ya la guardé. Bueno, profe. Finalizo y volvemos a ingresar, ¿sí? Y Buenísimo. ¿vamos? Ahí Listo. va. Listo.